frente al dólar estadounidense que ha estado débil en los últimos días. ¿Qué pasa? Hemos visto de pronto a inicios de junio, habíamos hablado del out, que de pronto el Hang Seng, que si China lo hace bien y da estímulos, genera apetito al riesgo, y si genera apetito al riesgo, pues sube el Hang Seng, sube la bolsa china, y pues el out lo hace bien. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto en los últimos días malos datos de China, que el consumo, que las ventas están mal de vivienda, que los coches, bla, bla, bla. O sea, el consumo en China está mal. Malos datos de China va a ser igual a ventas en el auto. ¿Por qué? También hay que buscar esa explicación, ¿no? Porque pues si no hay consumo en China, que la gente no está comprando y eso, pues el inversor va a pensar como que, uy, no están comprando materias primas en Australia, entonces pues no están demandando la moneda australiana, entonces eso genera que no haya apetito por el dólar australiano, igual a ventas. Malos datos de China, igual a ventas en el dólar australiano. ¿Cuáles son los momentos de comprar dólar australiano? Cuando ustedes vean, y yo creo que esto va a pasar en los próximos días o próximas semanas, yo creo que lo más probable es cuando vean más estímulos de China. Eso va a generar apetito al riesgo, igual a comprar en el dólar australiano, porque el inversor va a decir, uy, eh, el Banco de China está dando créditos, el gobierno bajó los tipos de interés para que compren coches porque las ventas han bajado en los coches en China, los créditos hipotecarios, la parte de vivienda están dando estímulos para que compren, para que digamos, se genere un consumo interno y ayude a la economía, ¿no? Entonces, estar pendientes de esos estímulos. Pero por el momento, en el dólar australiano, a la espera de esos estímulos, posiblemente siga bajando, ¿no? Em, Algo que me parece interesante, porque aquí dijimos, bueno, malos datos de China, uno puede sacar conclusiones rápidamente. Malos datos de China, igual a que el gobierno tiene que dar más estímulos. Esos más estímulos es para mí negativo para el yuan chino. Igual a ventas, ventas en yuan chino. Y lo habíamos hablado, ¿no? En un video creo que era con el yuan chino, que aparece así, CNYEUR, frente al euro, ¿no? Yuan chino frente al euro. Ya hemos hablado pues que el yuan chino no lo va a hacer nada bien frente al euro porque mientras uno da estímulos, el otro quita estímulos y sube tipos, que es el Banco Central Europeo. Ahí es donde yo veo una oportunidad y lo habíamos hablado y posiblemente nos vayamos a esos objetivos de que hablamos en días pasados o semanas. Ya vuelvo a la frente al dólar, pero miremos de pronto cómo qué ha pasado con el yuan chino frente al euro. Y posiblemente esta era como la primera zona que hablábamos en el video, ¿no? Nos fuéramos a buscar esta zona. Es que esto está bajando, ¿no? Bajando, bajando. ¿Por qué comprar algo que está bajando, ¿no? Más bien estructura el precio y adéntrate en esa estructura bajista. Lo más probable es que nos vayamos a esta zona de los 0.12456 cuando veamos que den más estímulos, ¿no? Entonces, este puede ser interesante. El yuan chino no lo veo interesante porque alguien decía, Julián, es que yo he visto en TikTok, en Twitter, en Bloomberg, en todo lado, que hay que comprar yuan chino, que porque China, Brasil, Rusia se están juntando y no quieren el dólar y están haciendo transacciones en yuan chinos. Pero otra cosa es lo que uno ve en los precios, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y yo creo que sí, posiblemente el yuan chino lo haga después bien y todo eso, cuando ya haya inflación en China y necesiten subir tipos y retirar estímulos. Entonces hay que entender un poco esas dinámicas de mercado y vamos a volver al out frente al dólar, out frente al dólar. Entonces, por el momento, y aquí voy a ver otra cosa que me parece interesante, es lo siguiente. Vean esto, estamos en gráficos de 4 horas en out frente al dólar. En el gráfico del Hang Seng vamos a ver que tiene casi el mismo comportamiento que el AUX, que para mí es un indicador clave de Asia. Vamos a verlo aquí, nuevo panel, y se comporta casi de la misma manera, casi de la misma manera. Ustedes van a ver que cuando esto cae, el dólar australiano cae, como fue acá, ¿qué pasa con el índice Hang Seng? Cae también. Cuando muestra una leve recuperación, esto también muestra una recuperación, ¿no? Una leve recuperación. Pero cuando esto cae, el dólar australiano cae es porque no hay apetito al riesgo. No hay apetito al riesgo. Se necesita apetito al riesgo que los inversores piensen que van a comprar materias primas los chinos para construcción, para los carros, todo eso. Entonces uno dice, bueno,
los estímulos posiblemente se vayan a dar en China. Eso no hay duda. Eso yo creo que es cuestión de semanas, más estímulos, más estímulos. Y eso posiblemente genere que el Hang Seng tenga una recuperación por pura especulación, por expectativa de que la economía va a crecer con esos estímulos. Y ahí es donde está la oportunidad en el dólar australiano otra vez, ¿no? Frente al dólar. Entonces, ustedes van a ver, es un comportamiento muy parecido al Hang Seng frente al dólar australiano. Estén pendientes de China, porque si China no lo hace bien, el dólar australiano no lo va a hacer bien. Y los estímulos pueden generar como esos rebotes alcistas interesantes, porque yo creo que la gran mayoría está tratando de buscar compras ahorita que está corrigiendo, pero yo esperaría a que se genere ese estímulo en China para comprar de pronto, sí, más a 2 semanas, una semana, pero los que están así operando en el corto plazo, un día y a otro, pues esto no sirve, ¿no? Eso sí, ya ajustate a la estructura. Pero bueno, quiero hacer algo. Vamos a eliminar esto. Quiero ver el Hang Seng, que me parece que es interesante para comprar. Hang Seng, vamos a verlo. Lo habíamos visto para compras en una ocasión cuando analizamos el dólar australiano frente al dólar estadounidense algunas semanas, que por los estímulos, que lo más posible es que llegara a esta zona, ahí se ajusta a una estructura, ¿no? A una estructura aparentemente bajista. ¿Qué me gustaría? Que siguiera esa fase correctiva con esa secuencia negativa y nos alineemos a otro nuevo mínimo y a una zona interesante de soporte. Que aquí, ¿qué me parece interesante? De pronto, si estamos en esta zona y escuchamos estímulos, comprar rápidamente y nos vamos de pronto a buscar la zona de los 19.800 a los 20.000 puntos. Y ahí es donde debemos activar una alerta, ¿no? En TradingView ustedes pueden activar alertas en XTB y llega como un mensaje, lo cual me parece chévere. Entonces, como una notificación, ¿no? El precio está en tal zona. Entonces, ¿qué podría pasar? Si estamos acá, y yo creo que podría seguir corrigiendo el Hang Seng a la espera de, porque los inversores esperan es la palabra estímulos para volver a retomar compras en este índice y para que el dólar australiano posiblemente se vuelva a recuperar. Entonces, yo esperaría esa palabra estímulo, pero activaría alertas acá. Es donde me gustaría comprar. Una alerta por acá en la zona de los 17.400, un poquito más arriba, que estemos cerca a esa zona de soporte y uno diga, uff, estamos cerca a esa zona de soporte, miremos de pronto el out, ¿cierto? Porque es prácticamente un espejo. Si esto sigue cayendo, el out va a seguir cayendo. Entonces, out frente al dólar. Así un análisis rápido. Malos datos de China, igual a ventas en dólar australiano. Un Powell agresivo la semana pasada, igual positivo para el dólar estadounidense. Para mí esto podría seguir cayendo, ¿cierto? Podríamos ir a buscar como la liquidez un poco por acá, ese impulso que tuvo a inicios de junio y podríamos ir a un tercer impulso bajista, ¿no? Que es de pronto lo que me gustaría, quizás. Primer impulso, segundo impulso, pero si yo escucho la palabra eh, estímulos rápidamente después, ven, compras de una vez en AUS frente al dólar, en Hang Seng. Pero por el momento, posiblemente, y aquí yo creo que también, si vamos a ver las estadísticas, digamos, de XTB, de los clientes, de cuántos están en, pues no cuántos, sino el porcentaje de cuántos están en compras y en ventas. Siempre me gusta mirar esa parte, irse en contra de la gran mayoría, porque la gran mayoría piensa igual. Aquí voy a poner out frente al dólar. Y en estadísticas, 61.87% son compradores. El 38% es vendedor nada más. Con esa estadística que la gran mayoría está buscando compras, yo seguiría buscando ventas quizás en A2 frente al dólar para que siguiera corrigiendo algo. Ya estructuralmente, pues veamos esto aquí un poco más amplio. Sería alinearme como con estos mínimos, con estos máximos decrecientes quizás. Quiero un rebote, romper esa consolidación, hiciera de pronto ese falso eh, llamado de que uy, rompió una zona de resistencia. De pronto los que están en gráficos de 45 minutos o los que operan así en el corto plazo van a ver una consolidación como esta, gráficos de 45 minutos. Van a ver una consolidación, ¿cierto? Esto está consolidándose acá
y si rompe, pues ya llamaría a los compradores, ¿no? Me gustaría que llamara a los compradores porque rompe esa zona, pero que fuera una falsa señal y después bajara, ¿no? Esperaría, me gustaría estar ahí como no tan pendiente, sino que de pronto lo va a mirar de vez en cuando de lados frente al dólar y si veo de pronto un comportamiento así que rompe esa zona y nos alineemos de pronto a esos máximos cada vez menores, pues ahí trataría de buscar ventas, ¿no? Trataría de buscar ventas. Algo que también me parece negativo y va a afectar a China, pues es que Occidente con tipos de interés altos, China también tiene desventaja, ¿no? Porque va a vender menos. Entonces, si va a vender menos, las fábricas van a producir menos, el desempleo en jóvenes es del 20% en China. Entonces digo, bueno, pues prefiero irme un poco más con esta hipótesis de todavía China mal, pero que si hay estímulos y eso, trataría de buscar rebotes, claramente, pero me iría a buscar la zona de los 0.68. Me alinearía de pronto a una estructura bajista más que todo en el largo plazo, en gráficos semanales, que eso todavía sigue estando muy, muy bajista, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a recesión, no es interesante el lado, ¿no? Y yo creo que es el escenario que vamos a ver, que lo de China nos va a generar es como ruido positivo en el lado de un rato y quizás sea lo interesante para vender. ¿Por qué? Porque pues si Estados Unidos entra en recesión, Europa también, bla, bla, América, pues uno dice, bueno, pues ¿quién va a comprar a China? Y China es la fábrica del mundo y por eso les ha ido tan bien, ¿no? Recesión, el comportamiento que hemos visto es una mierda en el auto. Vean acá, la gran recesión, y para mí es difícil, pues yo digo, sí nos vamos a una recesión con esas subidas de tipos, recesión del COVID que nos sacan rápidamente. ¿Cuándo va a ser lo interesante? Cuando los dos estén estimulando, China y Estados Unidos. Uf, ahí es donde va a ser interesante el lado frente al dólar. Pero por el momento, con ventas así en el corto plazo, me iría a ventas. Favorecería más a ventas. Un abrazo, éxitos y muchas, pero muchas bendiciones. Así como resumiendo mi análisis, es prácticamente en el corto plazo para seguir buscando ventas y siga un impulso bajista y nos vayamos a buscar la zona de los 0.65291. Trataría de que el precio se alineara un rato a esta zona, que rompiera esa zona de soporte que vimos ahorita en gráficos de 45 minutos y nos fuéramos a buscar un poco la zona de los 0.67, 0.67200 en ese rango, que nos alineemos con prácticamente con esta línea de acá y nos vayamos a buscar la zona de los 0.65291. Un abrazo, éxitos y muchas bendiciones. Espero que tengan una buena semana. Eh, y comenten qué analizar. Que no sea el oro, porque el oro siempre es el oro. Si uno hace una encuesta, el oro. El oro. El oro lo vemos en fase de consolidación posiblemente. Eh, y hay que tener una estrategia para operar en eso, ¿no? Ahí lo explicamos, pero tengan esa perspectiva, ¿no? De qué puede pasar en una semana, 2 semanas, porque la gente quiere es qué pasa en un minuto, qué pasa en 5 minutos. Eso me parece de locos, pero bueno. Un abrazo, éxitos y bendiciones.